Imagina esto. Una habitación sencilla, casi vacía. Un silencio tan denso que parece pesar más que cualquier palabra. Una cuenta bancaria que no deja espacio para sueños. Solo para sobrevivir. Y en lo más profundo de ti, esa sensación persistente de estar atrasado. Siempre un paso atrás. Como si la vida avanzara para todos menos para ti. Y sin embargo, es precisamente ahí, en ese punto más bajo, donde algo comienza a moverse. Algo invisible. No es un cambio externo. No es una oportunidad repentina. Es una decisión interna. Una ruptura silenciosa. Dejas de aceptar esa versión de ti como algo definitivo. Y es en ese instante exacto cuando todo empieza de verdad. Porque la realidad no es lo que ocurre. Es lo que eliges aceptar como verdadero. Y durante mucho tiempo, sin darte cuenta, has vivido aceptando la carencia como identidad. No como una fase temporal, sino como una definición de quién eres. Y mientras eso siga activo dentro de ti, el mundo exterior no hará más que confirmarlo. No porque el mundo tenga poder sobre ti, sino porque tú mantienes ese estado de forma inconsciente. Ahora detente un momento y observa esto. No estás en esa situación porque falte dinero. Has permanecido ahí porque has seguido viéndote desde ese lugar. Has seguido reaccionando desde esa versión de ti. Has seguido mirándote a través de ese filtro. Y eso crea un ciclo invisible, poderoso, constante, pero de la misma forma en que fue creado, puede ser interrumpido. Y aquí es donde entra algo que cambia completamente las reglas del juego. No necesitas luchar contra la realidad, no tienes que forzar nada, solo tienes que moverte internamente, asumir, realmente asumir, que ya estás más allá, que esa versión de ti, estable, libre, próspera, no pertenece al futuro, es una posibilidad presente que puedes habitar ahora mismo, y cuando empiezas a hacerlo, incluso si afuera nada cambia al principio, algo irreversible ocurre dentro de ti, porque dejas de esperar, y comienzas a encarnar, dejas de desear, y empiezas a ser, y es ahí donde la transformación toma forma, silenciosa, pero inevitable, porque cuando el estado cambia, la realidad lo sigue, siempre, sin excepción, y mientras continúas escuchando, deja que esta idea descienda aún más profundo. No se trata de fingir, se trata de elegir quién eres, incluso cuando todo parece decir lo contrario, porque es justo ahí donde la ley se activa, no cuando es fácil, sino cuando es real Incluso dentro sin de pruebas, ti, incluso en cuando silencio. nadie Lo ve, porque es ahí donde todo nace, y desde ese punto, ya no hay regreso, y en ese momento, algo dentro de ti deja de buscar confirmaciones, no porque te vuelvas indiferente, sino porque finalmente comprendes que la confirmación nunca llega antes, llega después, siempre después, como un eco lento de lo que ya decidiste ser, y eso transforma por completo tu forma de moverte en el mundo. Antes reaccionabas, ahora eliges, antes esperabas, ahora estableces, antes mirabas afuera para saber qué hacer, ahora sientes dentro y actúas desde ese espacio. Al principio es una sensación sutil, casi frágil, como si caminaras en un territorio desconocido, pero al mismo tiempo hay algo increíblemente estable, una paz profunda que ya no depende de lo que ocurre afuera, y es precisamente esa paz la que se convierte en tu nueva base, porque ya no necesitas demostrar nada, ya no necesitas correr detrás de oportunidades, comienzas a percibir que las oportunidades se organizan a tu alrededor cuando tu estado es coherente, y esto no es algo místico en un sentido superficial, es profundamente concreto, porque cada decisión que tomas nace de la percepción que tienes de ti mismo, cada palabra que dices, cada elección, cada reacción, todo pasa por el filtro de tu identidad. Por eso, cuando la identidad cambia, los resultados cambian inevitablemente, no por magia, sino por coherencia. Y aquí hay un punto que muchos ignoran. No basta con imaginar, una vez y esperar, no basta con sentir durante unos minutos y luego volver automáticamente al estado anterior. Esta ley no responde a momentos aislados, responde a la continuidad, a la estabilidad interna, a tu capacidad de permanecer en ese estado incluso cuando nada parece confirmarlo. Y eso es lo que crea la verdadera transformación.
porque la mayoría abandona justo en el punto donde debería persistir, retrocede ante la primera señal contraria, interpreta cada retraso como un fracaso, y así, interrumpe el proceso, pero cuando tú permaneces, cuando continúas habitando ese estado incluso en el silencio, incluso en la incertidumbre, algo se solidifica, se vuelve natural, deja de ser esfuerzo, y se convierte en tu nueva normalidad. Y cuando eso se vuelve normal dentro de ti, no puede permanecer invisible afuera por mucho tiempo, porque la realidad no tiene otra opción que reflejar lo que te has convertido, y ahí empiezan a aparecer cosas que antes parecían imposibles, pero que ahora ya no te sorprenden, porque ya han sido aceptadas dentro de ti, y ese es el punto más poderoso de todo este proceso. Dejas de ver el cambio como algo extraordinario, y empiezas a vivirlo como algo inevitable, porque ya no buscas obtener algo, simplemente expresas lo que eres, y eso elimina por completo la tensión, elimina el miedo, elimina esa sensación de tener que forzar la vida, porque entiendes que no estás creando algo desde la nada, estás revelando algo que siempre estuvo disponible, solo que antes no lo habitabas, y ahora sí, y eso también transforma tu relación con el tiempo. Ya no sientes urgencia, ya no sientes ansiedad, porque cuando sabes que ya es tuyo internamente, el cuándo pierde toda importancia, se vuelve un simple detalle, y eso te permite vivir con una ligereza distinta, no porque ignores la realidad, sino porque ya no estás definido por ella, eres tú quien la define, y a medida que esto se afianza dentro de ti, comienzas a notar pequeñas señales, cambios sutiles, coincidencias que dejan de parecer casuales, encuentros, ideas, intuiciones, todo empieza a alinearse con tu nuevo estado. Y aunque alguien desde fuera diría que es suerte, tú sabes que no lo es, porque has vivido el proceso desde dentro, sabes de dónde viene, sabes que no nació afuera, sino dentro, y eso te da una seguridad que nada puede quitarte, porque no depende de nada externo, depende únicamente del lugar que eliges habitar, dentro de ti. Y una vez que comprendes esto profundamente, ya no vuelves atrás, porque incluso si dudas por un momento, incluso si tambaleas, hay algo dentro de ti que ya ha visto demasiado lejos, como para regresar a la versión anterior. Y eso es la verdadera libertad, no la que llega cuando todo es perfecto afuera, sino la que nace cuando eres estable por dentro, independientemente de lo que ocurra, porque en ese punto sabes, sin necesidad de pruebas, que lo que eres por dentro se convertirá en realidad afuera, siempre, sin excepción, y eso lo cambia todo. Definitivamente, empiezas a ver esos momentos no como bloqueos, sino como fases de ajuste, como instantes en los que la realidad aún se está alineando con lo que ya decidiste internamente, y esa comprensión te permite mantenerte centrado, no caer en reacciones antiguas, no interrumpir el proceso, porque ahora sabes que cada vez que regresas a tu antiguo modo de pensar, solo estás retrasando algo que ya estaba en movimiento, y esa lucidez te vuelve más presente, más consciente, más intencional, no de forma rígida, sino natural, como alguien que finalmente ha entendido cómo funciona todo. Y cuando llegas a ese punto, cuando este nivel de comprensión se arraiga profundamente, comienzas a vivir con una seguridad distinta, no arrogante, no ruidosa, sino silenciosa, profunda, estable, una seguridad que no necesita aprobación, porque no viene de afuera, nace dentro, y eso transforma completamente tu relación con el dinero. Ya no lo ves como algo que puede faltar, lo percibes como una consecuencia, como un efecto, como una respuesta natural a tu estado interno, y eso disuelve el miedo, disuelve esa tensión constante, elimina la necesidad de querer controlarlo todo, porque empiezas a comprender que no es el control lo que crea, es la coherencia, y cuando te mantienes coherente el tiempo suficiente, la realidad se reorganiza, siempre, sin esfuerzo, sin ruido, pero con una precisión que sorprende a quienes miran desde fuera, y se vuelve completamente natural para quien vive desde dentro, porque ahora lo sabes, no como teoría, sino como experiencia real, que lo que eres por dentro termina convirtiéndose en lo que vives por fuera, sin excepción.
Y desde ese punto, ocurre algo que no puede explicarse a quien aún no lo ha sentido. Dejas de percibirte separado de aquello que deseas. Ya no existe esa distancia mental entre tú y la vida que quieres vivir, porque esa vida deja de ser una idea lejana. Se convierte en una realidad interna que ya habita en ti. Y eso lo cambia todo, porque cuando algo ya vive dentro de ti, dejas de buscarlo afuera con desesperación, desaparece la tensión, desaparece la necesidad de demostrar, de correr, de convencer a la vida de que te entregue algo. Simplemente empiezas a moverte como alguien que ya lo posee, y ese movimiento es completamente distinto, más ligero, pero al mismo tiempo más firme, más sereno, pero increíblemente más poderoso, porque nace de una certeza que no necesita pruebas inmediatas, y esa certeza empieza a reflejarse en todo, en cómo miras a los demás, en cómo reaccionas ante lo que ocurre, en cómo interpretas cada situación. Todo cambia, y eso genera un reajuste invisible, como si la realidad comenzara a reconocerte en esta nueva versión, y respondiera en consecuencia. Tal vez no todo se transforme en un solo instante, tal vez el proceso sea progresivo, pero es constante, coherente, y sobre todo, irreversible, porque ya no puedes volver a ser completamente quien eras. Has visto demasiado, has sentido demasiado, has comprendido demasiado, y aunque a veces dudes, aunque en ciertos momentos tambalees, hay algo dentro de ti que siempre te devuelve a ese lugar, a ese estado, a esa identidad, a esa certeza, y eso es lo que vuelve real el cambio, no la ausencia total de dudas, sino la capacidad de no ser definido por ellas, la capacidad de regresar siempre a la versión que has elegido ser, y cuanto más lo haces, más fácil se vuelve, más natural, más automático, hasta que llega un punto el que ya ni siquiera tienes que pensarlo, simplemente eres así, y cuando alcanzas ese nivel, la realidad deja de resistirse, porque ya no hay contradicción dentro de ti, ya no hay una parte que quiere y otra que rechaza, estás alineado, y cuando estás alineado, todo fluye, lo que parecía difícil se vuelve normal, lo que parecía lejano se vuelve accesible, lo que parecía imposible se vuelve cotidiano, y no es porque el mundo haya cambiado de repente, es porque tú cambiaste, y el mundo simplemente se ajustó a ese cambio. Desde ahí nace una nueva relación con la vida, ya no basada en el miedo ni en la carencia, sino en la confianza y en la presencia. Empiezas a vivir plenamente el momento, no porque ignores el futuro, sino porque ya no le temes. Sabes que lo que construyes dentro, inevitablemente tomará forma fuera. Sabes que no estás perdiendo el tiempo. Sabes que cada instante en el que permaneces en el estado correcto, fortalece algo real, y eso te da una tranquilidad que antes no existía, una tranquilidad que no es pasividad, sino poder silencioso, la certeza de que ya no necesitas luchar contra la vida, sino que puedes dirigirla desde dentro, y a medida que esto se profundiza, también comienzas a ver tu pasado de otra manera. Ya no lo percibes como una limitación, sino como una etapa, un punto de partida, que ya no tiene el poder de definirte, y eso libera, porque te permite soltar el peso, dejar de identificarte con lo que fue, y vivir completamente proyectado en la versión que has decidido ser, y esa decisión, simple pero profunda, es lo que lo cambia todo, no de forma ruidosa, no de manera abrupta, sino de forma inevitable, porque cuando cambias lo que eres por dentro, no puedes seguir viviendo la misma realidad por fuera. Tarde o temprano, sin excepción, la realidad se adapta, y cuando se adapta, no es sorpresa, es confirmación, confirmación de lo que ya habías aceptado mucho antes de verlo manifestarse, y ahí es cuando realmente entiendes, ¿no?, que nunca fuiste víctima de las circunstancias, siempre fuiste el punto de origen, incluso cuando no lo sabías, incluso cuando todo parecía indicar lo contrario, y ahora que lo sabes, ahora que lo sientes, ahora que lo vives, ya no hay vuelta atrás, porque ya cruzaste ese punto donde todo cambia, primero dentro, y luego todo lo demás sigue, siempre, sin excepción, en cada decisión, en cada pensamiento, en cada estado que eliges habitar, porque es ahí, y solo ahí, donde tu realidad toma forma,
cada día, continuamente, en silencio, inevitablemente, y ahora llegas a un espacio en el que ya no necesitas pruebas, porque tú te has convertido en la prueba. Ya no existe aquella urgencia antigua, aquella presión interna por ver resultados inmediatos. Algo distinto se ha instalado, una estabilidad que no depende de lo que sucede afuera, y es precisamente en ese momento cuando todo empieza a moverse de verdad, porque cuando dejas de perseguir, dejas también de generar resistencia. Cuando dejas de dudar constantemente, dejas de interrumpir el proceso, y cuando ya no te identificas con la carencia, dejas de alimentarla, y es entonces cuando la realidad ya no encuentra obstáculos para reflejar lo que te has convertido, no porque hagas algo extraordinario, sino porque dejaste de hacer todo aquello que lo bloqueaba. Escribe en los comentarios: yo ya soy la versión que estoy construyendo, porque al escribirlo no es solo una frase, es una declaración interna, y cuando muchas personas entran en ese mismo estado, se crea una fuerza colectiva que refuerza esa identidad. Si este contenido te hizo ver las cosas de otra manera, deja tu like y compártelo. Así permites que este mensaje llegue a otras personas que están atravesando el mismo proceso. Suscríbete al canal si quieres seguir este camino, porque lo que comenzaste aquí no es solo un video, es un cambio de estado. Y si sientes que este espacio realmente te ayuda, puedes apoyar el canal con Super Chat. Es una forma directa de mantener esta energía viva y permitir la creación de contenidos cada vez más profundos. Y ahora solo queda esto: no regreses atrás, no porque tengas que obligarte, sino porque ya no eres esa versión, y aquello en lo que te has convertido seguirá tomando forma, cada día, en silencio, sin excepción.